Mandaste la invitación así. Buenos días, profesora. Buenos días, Norman. Vamos a comenzar entonces con el tema de los alimentos.
hoy en este día. Nuestro Código de Familia establece el artículo 306, el concepto de lo que es alimento, ¿verdad? Los alimentos dice que son bienes necesarios que se proporcionan para la vida de una persona y comprende pues una prestación económica y también guarda una relación entre lo que es la posibilidad económica del que da la prestación y las necesidades del que la recibe. Además pues de las necesidades alimenticias propiamente dichas. Se consideran también alimentos los servicios básicos, ¿verdad? Para garantizar una mejor calidad de vida. ¿Como cuáles? Atención médica, medicamentos, rehabilitación, educación especial. Cuando se trata de personas con alguna discapacidad también, ¿verdad? Independientemente de su edad, su vestuario, todo eso tiene que ver con los alimentos, ¿verdad? Todo lo que es educación, aprendizaje, profesión, aprender un oficio, todo lo que es el aspecto cultural, ¿verdad? Y de recreación, porque los niños también necesitan recrearse, ¿verdad? Tenemos que llevar a los niños a un parque, qué sé yo, a divertirse. Entonces, vamos a ver así de una manera buenas. ¿Quién es esa joven? Profesora, Laura está conmigo. Hola. ¿Quién es? Laura, está conmigo en la universidad. ¿Cómo Hola, estás, profe. Laurita? Gusto de verla. Yo he mirado un Igualmente. Él cree que porque es policía. Ay, culo. Hola, profe. Hola, Yesenia, cuánto gusto, hija. Gusto de verla. Aquí con Mackenzie, que estábamos en clase de Derecho Penal. Ay, pobrecito. Bueno, ahorita ya No, vamos para la videoconferencia de civil. ¿Están en la universidad? Bueno, sí, aquí. está bien, los espero entonces. Entonces, el derecho, también Para recibir. prevalencia dice el derecho a dar alimento. El derecho a dar alimento es personalísimo, ¿verdad? Imprescriptible, irrenunciable e intransferible. Los alimentos son inembargables, no son compensables, es decir, como que vos tengas una deuda y vamos a compensar la deuda, no, con ningún tipo de deuda se pueden compensar. También, sin excepción, derecho a privilegio y prioridad sobre cualquier otra obligación alimenticia. Es decir, si a usted le embargan el salario y también tiene un embargo sobre una pensión de alimentos, van a priorizar pagar la pensión de alimentos y después el resto, ¿verdad?, de las demás deudas. El crédito alimenticio, entonces, afectará todo tipo de ingresos, ¿verdad?, ya sea ordinario y extraordinario. Cuando nosotros hablamos de los ingresos extraordinarios, estamos hablando de horas extras, de bonos, de cualquier otra entrada que usted percibe como trabajador, ¿verdad? Incluso también el 13º mes, ¿verdad? El 13º mes es también percibido dentro de la pensión, ¿verdad? Tengo ese inconveniente, ahorita voy para allá a ver qué le puedo. Decíamos que es personalísimo. ¿Por qué decimos que es personalísimo? Porque es un vínculo entre dos personas, el alimentante y el alimentista, ¿verdad? Perdón, el alimentante y el alimentario. Y es imprescriptible, es decir, no prescribe. Siempre está vigente la obligación de dar alimento. Aunque prescriban las pensiones alimenticias, está atrasada, pues puedes ir pagando lo que está atrasado después de 12 meses. Decimos que es irrenunciable e intransigible. No se admitirá ningún tipo de transacción o compensación que implique renuncia total o parcial del derecho o a las prestaciones alimenticias, ¿verdad? Dado el interés social y derecho público en esta materia. Decimos que es la retroactividad. Vamos a hablar de la retroactividad. El pago de prestaciones alimenticias podrá reclamarse también, pues decíamos retroactivamente, hasta por un año. Así lo establece nuestro Código Civil, de familia. Decíamos la inembargabilidad. Las prestaciones alimenticias no son embargables, no las podés embargar, son inembargables, ¿verdad? Ahora, vamos a ver los deberes
y derecho en materia de alimento. Es decir, ya nuestro Código de Familia nos viene hablando el deber de dar alimento y el derecho de recibir. Se funda en la familia. Unos aportan en dinero y otros en trabajo, ¿verdad? Acorde a sus capacidades, pues, y a sus posibilidades. Todos deberán contribuir, todos los miembros mayores también, hábiles, ¿verdad? Porque cuando ya el hijo que está mayorcito ya empieza a trabajar, también tiene que contribuir, ¿verdad? Con los gastos de la casa. Orden en que se dan los alimentos. Los hijos e hijas que no alcanzan la mayoría de edad, ¿verdad? Primero, estamos hablando de los menores, las personas con discapacidad, ¿verdad? Los concebidos y que no están nacidos, porque muchas veces la mujer está embarazada y no tiene trabajo para poderse alimentar, ¿verdad? O está muy enferma y no se puede alimentar, entonces hay necesidad de pasarle una pensión de alimentos. El cónyuge que no tiene para sustentarse, ¿verdad? También tiene derecho a una pensión de alimentos. A los hermanos y hermanas, a los ascendientes y descendientes hasta el 2º grado de consanguinidad, ¿verdad? Estamos hablando, se cerró eso, estamos hablando de que todos, ¿vale? Aquí, dale está. Ya. Estamos hablando de que todos tienen, ¿verdad? Derecho. Tienen derecho de percibir esa pensión, ¿verdad? El cónyuge, por ejemplo, decíamos que no está trabajando, que no tiene para su sustento, ¿verdad? Los hermanos, hermanas de los ascendientes y descendientes hasta el 2º grado de consanguinidad también tienen derecho. Y cuando recaigan, por ejemplo, sobre 2 o más personas la obligación de dar ese alimento, se repartirá entre ellos el pago de las pensiones, ¿verdad? En cantidad proporcional a sus ingresos y capital en caso de que la demanda recayere sobre uno de los obligados. Esta podrá solicitar se amplíe la demanda en contra de los otros obligados. Estamos hablando de que si hay varios obligados, todos tienen que cumplir con la prestación de dar alimentos. El derecho, por ejemplo, a demandar alimentos, aunque los padres no estén separados, porque hay padres, aunque están conviviendo con su pareja, con su cónyuge, se desobligan, no prestan los alimentos, ¿verdad? Que deberían. Entonces, el cónyuge o conviviente podrá entonces demandar, ¿verdad? Alimentos para él y para sus hijos, ¿verdad? Aunque no estén separados. Bien. Ahora, relación en el régimen alimenticio. Pues los alimentos se deben a la parte en que los bienes y el trabajo del alimentista no alcancen a satisfacer sus propias necesidades. Si los recursos, por ejemplo, del alimentante, ¿verdad?, no alcanzan a satisfacer las necesidades de todos sus acreedores alimentistas, entonces deberá satisfacerlas en un orden establecido, ¿verdad?, en este código. Ahora, el derecho a demandar los alimentos antes del nacimiento de un hijo o hija. Bueno, la madre puede demandar, ¿verdad?, alimentos para el que está por nacer, ¿verdad? Porque durante los 260 días a la separación de los cónyuges convivientes, algo prueba en contrario, ¿verdad? Estamos hablando de 260 días, ¿verdad? Es decir, la madre podrá solicitar estos alimentos para el hijo que está por nacer cuando éste hubiese sido concebido antes de esos antes o durante los 260 días que habla el código a la separación de ellos, ¿verdad? Bien. La pensión alimenticia atrasada, pues se podrá reclamar esta prestación alimenticia retrasada hasta por el periodo de 12 meses, ¿verdad? Ahora, los que podrán ser exigibles por la vía de apremio corporal, porque si esta persona no paga el retroactivo puede caer preso hasta por 1 año, y también
si esta persona ya hay una sentencia en donde el juez establece que tiene que dar esa prestación alimenticia y no la da, también se le puede abrir un juicio de ejecución de sentencia. Ahora, vía para reclamar los alimentos. Se pueden reclamar también los alimentos en la vía administrativa o judicial conforme lo establece el Código de Familia, ¿verdad? O adoptar el acuerdo de prestación alimenticia en sede notarial. También usted puede hacer un acuerdo ante un notario sobre cuánto te va a pasar, cómo te va a pasar esa prestación alimenticia. ¿Quiénes entonces están legitimados, decimos, para reclamar estos alimentos? Podrán demandar alimentos los que estén llamados por ley a recibirlos, bien por sí o por medio de un representante legal, si no gozaren del pleno ejercicio o de su capacidad jurídica. Entonces, el juez utiliza algunos criterios para poder determinar, ¿verdad? La pensión alimenticia. Y vamos a ver. Está, por ejemplo, para determinar, ¿cómo va a determinar el juez esta pensión de alimentos? Pues, uno, el capital o ingresos económicos del alimentante. ¿Cuánto devenga esta persona que va a pasar la pensión de alimentos? Su último salario mensual y global, ¿verdad? Si el alimentante renunciare a su trabajo, porque hay personas que renuncian a su trabajo con tal de no pasar la pensión de alimentos, para no cumplir con su obligación. Y el último salario mensual será la base para fijar la pensión de alimentos, ¿verdad? Si el alimentante o trabajare sin salario fijo, pues no se pudiera determinar sus ingresos. Estamos hablando de que muchas personas, por ejemplo, alguien tiene un negocito, no se sabe, no se puede determinar cuánto devenga. Entonces el juez, ¿verdad? En su caso hará una inspección, ¿verdad? Al negocio, a los bienes, para poder determinar la renta de la pensión alimenticia. Y la edad también se toma en cuenta, la edad de los hijos, las hijas, la situación de discapacidad de los niños o niñas, adolescentes, y si el alimentante padece también de alguna enfermedad crónica, el estado de necesidad de desamparo de otros alimentantes, ¿verdad? Alimentistas, porque también recuerden de que no solo los hijos tienen derecho a percibir esa pensión de alimentos, sino también puede ser algún cónyuge enfermo, también pueden ser los hermanos, ¿verdad? De esta persona. Los gastos personales del alimentante, que en ningún caso puede evadir la responsabilidad, ¿verdad? Porque aunque él tiene obligación de pasar esa pensión de alimentos, él también tiene otros gastos, ¿verdad? Porque tal vez tiene otra familia, ¿verdad? Ahora, y también que los ascendientes hubieran cumplido con su obligación derivada de la relación parental. Bien. Ahora, hay una pena que se establece en el código por atraso del pago de la pensión alimenticia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la pena? Es el 2% adicional por cada mes de atraso. Eso está en el artículo 325. Hay un 2%, ¿verdad? Que te van a penalizar por cada atraso mensual. Ahora, de acuerdo sobre la pensión alimenticia ante un notario, ¿verdad? El padre y la madre pueden, mediante una escritura pública, también celebrar un acuerdo, ¿verdad? Sobre esta pensión de alimentos que debe de pasarse a un hijo, a una hija, a una persona discapacitada, pero esta deberá ser ratificada por una autoridad administrativa, ¿verdad? O judicial competente del domicilio del beneficiario, de acuerdo al código, ¿verdad? Bien. Profesor, disculpe, no escucho mucho, hay una interferencia, tal vez le dice a los demás compañeros que corten su micrófono. Bien. Jóvenes, bájenle a su audio, por favor, Guillermo. No creo que sea el de algún estudiante. A ver, jóvenes, bájenle el audio, que no oyen los otros alumnos, por favor.
Bien. Profesora, disculpe, el único micrófono habilitado es el suyo. Es como que si estuvieran cortando hierro ahí. Están cortando hierro en el vecindario. Ni modo, hijo. Está el vecino, parece que ayer siguen construyendo ahí un techo, no sé qué es lo que están haciendo. Sí, está utilizando una sierra. Bien. Voy a tratar de hablar más alto. Hay otras formas de tasar los alimentos. Y decíamos que el monto mínimo de una pensión alimenticia para un mismo beneficiario, en caso de que el alimentista no tenga trabajo estable, no podrá ser inferior al 25% del salario. Entonces, ya vemos aquí que en este artículo nuestro código establece el monto, ¿verdad? Es decir, si solo hay un hijo, tenés obligación de pasar el 25%. Si tenés dos, perdón, cerrarlo. Bien, ya, bueno. Le doy. Está abierto. ¿Va? Bien. Entonces, si hay dos hijos, entonces será el 35% de tu salario. Eso es lo que te van a retener, ¿verdad? Después tenemos el 50% de los ingresos netos si hay 3 hijos o más. Entonces se va a distribuir de manera equitativa entre todos los hijos. Ahora, si él o la alimentista tiene más hijos o hijas de los que están demandando alimentos, debe probar que está proveyendo a los demás con alimentos, los que deben ser incluidos en el máximo del 50%. Es decir, si hay otros niños, por ejemplo, que él tiene, además de los que están demandando alimentos, pues hay que hacer un solo monto y una sola cuenta dentro del 50%. Recuerden de que a una persona se le puede afectar hasta un 60%, pero estamos hablando de que hay un 10% de personas, por ejemplo, los papás, una hermana enferma, ¿verdad? Que ellos estén demandando alimentos, entonces los cubre el 10%, pero para los hijos está ese 50%, ¿verdad? Bien. Ahora, cuando reclamen alimentos personas distintas a los hijos, ¿verdad? Pues se estipulará un 10% de los ingresos netos adicionales. Estamos hablando de ese 10%, ¿verdad? Ahora, en caso que concurran a reclamar alimentos más de 3 hijos, ¿verdad? Y otros alimentistas, pues el 50% será destinado para los hijos, decíamos, y el 10% para los otros, que son ya los papás, las mamás, ¿verdad? Algún hermano que está enfermo. Entonces, el límite máximo de pensión alimenticia asignada cuando concurran serían, no podrá ser mayor del 60%, ¿verdad? Así lo dice nuestro Código Civil. Entonces, la pena por atraso, ¿verdad?, del pago de la pensión alimenticia va a ser penado, decíamos, por un 2%, ¿verdad? Ahora, cuando hay acuerdo sobre la pensión alimenticia ante notario, vamos a hablar sobre la pensión alimenticia ante notario. El padre y la madre pueden, mediante escritura pública, celebrar acuerdos sobre la pensión alimenticia que se debe pasar al hijo o hija, ¿verdad? Personas con discapacidad, pero esta pues debe ser ratificada por una autoridad administrativa del beneficiario de conformidad con el presente código, ¿verdad? Recuerden de que también se puede hacer el acuerdo extrajudicial, ¿verdad? Pero tenemos que tomar en cuenta lo que dice el juez. Y hay otras formas de pago también de la pensión alimenticia, pues se puede autorizar, el juez puede autorizar parte del pago de la obligación alimenticia en especie, ¿verdad? Estamos hablando de que le puedes llevar la provisión, ¿verdad? Porque a veces hay mamás que hacen mal uso de la pensión alimenticia y en vez de comprarles provisión a los niños para que tengan comida, comprarles lo que les hace falta, ellas compran otras cosas, ¿verdad? Estamos hablando de que del padre o la madre que en este momento tiene la tutela. Ahora, el beneficiario alimentario
aquí nomás, a la Alameda 3. Aquí nomás, a la Alameda 3. Hay otras formas de pago de la pensión alimenticia. Se podrá utilizar parte del pago, decíamos entonces, en especie, ¿verdad? Tratando de evitar el mal uso de la pensión alimenticia. Ahora, ya nosotros hablamos aquí, ¿verdad?, del pronunciamiento en sentencia. El pronunciamiento en sentencia nos habla de que el monto de la ¿qué debe de contener la sentencia? La sentencia debe expresar, uno, el monto de la pensión alimenticia a favor de quien tenga derecho deberá pagarse y el periodo mensual, quincenal o si es semanal, ¿verdad? La afectación de los ingresos que percibe el alimentante, la autorización para el pago de la obligación alimentaria en especie o en cualquier otra forma, cuando a juicio del juez, ¿verdad?, hubieran motivos que la justifiquen. Estamos hablando de las mamás que hacen mal uso de la pensión de alimentos. Ordenar también medidas, todo eso debe de contener la sentencia. Ordenar las medidas de protección para la continuación de las que ya están existentes. El monto de los alimentos atrasados. Entonces, la sentencia puede ser modificada cuando cambien las circunstancias de quien da y las necesidades de quien recibe esa pensión de alimentos, ¿verdad? Ahora, ¿qué efectos produce esta sentencia? Si el pago se hace por consignación, entonces, si el pago se hace por consignación, entonces se hará entrega inmediata al acreedor sin trámite alguno. Si el pago fuera parcial, se entenderá que la deuda quede extinguida por la cuantía pagada o puesta a disposición del acreedor alimentario, ¿verdad?, continuando la ejecución por el resto. En la ejecución de obligaciones alimentarias se podrán embargar las cantidades percibidas en concepto de salario, pensiones, retribuciones, prestaciones sociales o equivalentes o cualquier otro ingreso. Es decir, todo lo que usted perciba se le puede embargar. La ejecución de la sentencia podrá tramitarse contra él o la alimentante. También se puede hacer contra sus sucesores o sus representantes, siempre que la obligación sea actualmente exigible. Ese es un requisito, ¿verdad? Ahora, el empleador o la empleadora, estamos hablando del trabajo, también está obligado a deducir la pensión de alimentos del salario, ¿verdad?, de la persona, del alimentante, ¿verdad? Otra cosa, también, ¿qué sanción hay en caso de incumplimiento? Pues en caso de incumplimiento de los deberes alimentarios, quien estuviera conociendo del asunto a instancia de parte dará cuenta al Ministerio Público, ¿verdad?, a fin de establecer pues la responsabilidad penal que deriva de esta omisión, ¿verdad? ¿Cómo se extingue entonces la obligación de dar alimento? Sencillo, porque una cosa es extinguirse y otra cosa es cesar. La pensión de alimentos se extingue, uno por muerte del alimentante y otra por muerte del alimentista, ¿verdad? ¿Y cómo cesa? La cesación es diferente a la extinción. Cesa esta obligación alimentaria cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad. Los mayores de edad podrán seguir recibiendo alimentos hasta que cumplan los 21 años cuando estén realizando estudios, siempre y cuando no hayan contraído matrimonio. Y si se hayan declarado en unión de hecho estable y no estén laborando, ¿verdad? Y cuando los hijos e hijas menores hayan sido emancipados. Si ya estás emancipado, ya no puedes seguir pasando esa pensión. Cesó la obligación de dar alimentos, salvo en caso de enfermedad o discapacidad que le impida obtener por sí mismo medios de subsistencia. Y en caso de falta o daños graves del alimentario contra el deudor o deudora de los alimentos, también cesa. Es decir, estamos hablando de que la persona que recibe los alimentos le ocasionó un daño a la persona que le provee los alimentos. Entonces cesa la obligación de dar alimentos. Y también cuando la necesidad de los alimentos resulta de la conducta reprensible del que solicita o del que recibe, ¿verdad? La cesación de la obligación alimentaria, ¿verdad?, deberá ser declarada por sentencia. Bien. Ahora vamos a ver. Estamos en la cesación.
hay también derecho a la supervisión del uso de la pensión alimenticia o la compensatoria, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el código? Que el juez, ¿verdad?, de familia, de oficio o a petición de parte puede comprobar el correcto uso de esa pensión alimenticia, ¿verdad?, o compensatoria asignada, tomando las providencias necesarias para corregir cualquier desvío o anomalía en su aplicación y utilización. En ningún caso podrá suspenderse la obligación de enterar la pensión alimenticia, ¿verdad? Y eso es todo, jóvenes, en cuanto al tema de los alimentos. Si tienen alguna pregunta, lo escucho, jóvenes. Nadie escucha. ¿Me escuchan, jóvenes? Si tienen alguna pregunta, jóvenes. Yesenia. ¿Sí? Los escucho. Buenos días, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta? Hemos terminado con la videoconferencia. Buenos días. Yesenia, ¿tiene alguna pregunta? Bueno, yo solo quería saber si en la pensión alimenticia, cuando la persona ya deja de darla ya a los 21 años, ese tema, ese punto lo había tocado usted, pero ya cuando tiene la mayoría de edad y el hijo aún no trabaja y está estudiando, pues se le debe todavía de brindar el apoyo, pues, del Sí. padre. Ahora, y máximo si él está estudiando, él puede Exacto. demostrar de que está aprovechando el tiempo, entonces tiene derecho a recibir la pensión, ¿verdad? Aunque sea mayor de edad. Profesora, Escucho, dígame. Los escucho, jóvenes. Como madre, le decimos sí. Como amigo, le puedo dar una cosa. Porque como madre, no tienen ninguna pregunta más, jóvenes. Hemos terminado. Está por concluir el tiempo. La otra comenzó a comprender que ella estaba y como debo de estar a diferencia que mi mamá le dejó de mi casa, de cocinar, de la ciudad, entonces yo tengo Yesenia, Laurita, ¿alguna pregunta? Gusto de oírlos entonces. Pasen muy buenos días. Buenos días. Entonces,